Hola, bienvenidos al capítulo uno de lo que sería ahora el curso de geometría. Como primer video vamos a ver lo que sería la parte teórica de lo que son los ángulos. Ya en el siguiente video veremos algunos ejemplos, algunos ejercicios y así sucesivamente. Estaremos distribuyéndolo de esa manera, un primer video en forma teórica y el siguiente video de forma bastante práctica de resolución de ejercicios. Así que bienvenido, si tú ya conoces la parte teórica, pues adelante, pasamos al siguiente video y así con los siguientes videos. Si te interesa más la parte práctica, la parte de los ejercicios, pues damos clic en lo que serían los ejercicios. Bien, ok, en esta parte del primer tema de geometría, vamos a analizar lo que serían los ángulos. Como primera parte, como indiqué, es analizar un poco de la parte teórica. ¿Qué son los ángulos? Pues el ángulo es el grado de apertura de dos semirrectas que parten por un mismo punto. O sea, esa es una especie de definición un poco directa a lo que quiere decir, ¿no? Es el grado de apertura de esas dos semirrectas que podemos tener que están partiendo de un mismo punto. Entonces, pueden estar muy abiertos, poco abiertos o nada o completamente. Esa es la idea de ver el ángulo. Entonces, a eso de ahí, pues, ¿no? Como el grado de apertura, es a lo que le vamos a reconocer como ángulo. Eso va a ser el ángulo, ¿ok? Se le puede representar con letras griegas. Esa es una situación bastante muy propia de lo que es el tema de geometría y sería muy bueno siempre poder conocer todo lo que son las letras griegas. Las más fundamentales que a veces se trabajan son el alfa, el beta, el gamma, el delta, que vamos a tener el omega, el phi, entre otras, ¿sí? Entre varias letras griegas que tal vez podemos utilizar. Ustedes sería muy bueno que puedan dar una googleada de letras griegas y ahí les va a aparecer bastantes de estos simbolitos. ¿Sí? Bueno, por otra parte tenemos lo que son las regiones determinadas por un ángulo en el plano. O sea, ¿a qué se refiere? Este mismo gráfico que tenemos aquí arriba, podemos redibujarlo por acá, ubicar un punto y pues trazar, ¿no? Dos especies de semirrectas. Puede ser muy abierto, como hemos indicado, donde tendríamos pues ahí un cierto ángulo. Y la idea es que en esta parte, en donde va a terminar, estos son dos líneas que continúan infinitamente, pero dentro de un plano, pues solamente va a abarcar esta parte. Eso sería conocido como la región interna, ¿sí? Y el otro, la otra parte, pues sería conocido como la región, pues externa. ¿No? Nada más simplemente como para poder ir conociendo y comprendiendo bastante mejor de algunas palabras que a veces en la parte de los ejercicios se nos hace complicado. Por eso a veces es importante ver siempre un poco de la parte teórica para que cuando nos enfrentamos a la parte de los ejercicios sepamos a lo que se está refiriéndose. En los problemas nos dice, se ubica un punto en la parte interna de los ángulos A o C, ¿no? Por decir algo. Entonces uno dibuja, ¿no? Tal vez ahí tenemos algo así. Este sería el punto O, que por lo general es el punto donde nacen las semirrectas o las flechas. Y acá, antes de la flechita, se puede ubicar un punto, que puede ser, por ejemplo, el punto A, y después se puede ubicar el punto B. Eso sería, ¿no? El ángulo A o B, que se suele poner así. La medida del ángulo A o B, que eso vale, por decir, no sé, 70 grados. Y entonces ubicamos pues el dicho ángulo. Pero acá hay una cuestión bastante crucial que poder comprender. Ya, solamente ahorita lo ahondo, ahorita vamos a ver más. La idea es, para no perder la parte que estaba tratando de indicar, es, me dicen, ¿no? Se ubica un punto en la región interna del ángulo A o B, allá, en la región interna, ¿no? Entonces sería por ahí un punto. Se ubica un punto P, ¿no? O se ubica un punto Q, depende, ¿no? La cosa es que saber dónde estaría ese punto Q. Si me dicen la región interna, sería por ahí. Si me dicen la región externa, pues tal vez estaría por acá, ¿no? Punto Q o el punto S, no sé. La cosa es que para poder ubicar las cosas. Otra de las situaciones, ahorita volvemos a esto,
es la clasificación de los ángulos. Hay dos formas o dos situaciones que vamos a tener bastante claras. La primera que es según sus medidas, que tenemos tres. Eso también es bastante importante conocerlas, que a veces se nos van. Una primera es, por ejemplo, cuando el ángulo es pequeñito, o bueno, digamos pequeñito, o sea, me refiero a menor a 90 grados. A ese se le suele conocer como agudo. Otro es cuando netamente es 90 grados. Cuando es 90 grados, esto es muy propio de geometría, representar el ángulo 90 grados no escribiéndolo, ¿no? O sea, ya, así, 90 grados. Esto no es necesario. Se representa al 90 siempre con una especie de cajita, un cuadradito. Eso ya indica que es 90 grados. ¿Ok? Bueno, cuando es 90 grados, eso se conoce como ángulo recto. Recto. ¿Sí? Recto. Y el otro que faltaría, haciendo pues un razonamiento fácil, es menor a 90, igual a 90, pues el otro sería mayor a 90, que puede ser otro angulito, por ejemplo, teta, que este ya también se llamaría obtuso. ¿Sí? Entonces, más pequeño, agudo. Recto, o sea, es completamente 90 grados, y más grande de 90 sería llamado obtuso. Otra situación también es según la posición de sus lados. Esto también es bastante visto en lo que son los ejercicios, es cuando nos dice, dado dos ángulos consecutivos, o sea, ¿a qué se refiere? O sea, puedo tener ahí una primera flecha, un primer semi-recta, después inmediatamente puedo tener otra semi-recta, después puedo tener otra semi-recta, puedo tener otra semi-recta. O sea, no necesariamente de la misma longitud, o digo de la misma grado de ángulo, pero la idea es que estén consecutivos, ¿no? Esa es la idea. Son ángulos consecutivos. Entonces, consecutivos. ¿Sí? Entonces podría tener acá un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Alfa, beta, gamma, por decir, ¿no? Serían ángulos consecutivos. Lo otro ya también son ángulos adyacentes. ¿Sí? ¿A eso qué se refiere? A que yo voy a tener siempre un ángulo primero, digamos, completamente 180 y de ahí nacería una, una semirrecta. O sea, si lo veríamos en caso general de este punto, es como que tendríamos tres semirrectas saliendo, donde dos de ellas forman 180. Y entonces, ¿a qué se le llama ángulos adyacentes? A esos dos que se ha formado en base a esa línea que ha cortado. ¿Ok? Entonces, a este, por ejemplo, alfa y a este que sería beta, a esos dos se les conocería como ángulos adyacentes, ¿sí? O en algunos casos en trigonometría le conocen como adyacentes, ¿no? Depende de cómo lo leamos. Adyacentes o adyacentes. En otras palabras, el adyacente también tiene el significado de costadito, o sea, el que está a tu ladito. Cuando dos personas, por ejemplo, están sentaditas, ¿no? O bueno, puede ser mejor de esta manera, ¿no? Tal vez una persona está sentadita y la otra persona le dice, ¿no? Oye, ¿puedo sentarme a tu adyacente? O sea, ¿eso qué significaría? Me puedo sentarme a tu costadito, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Es un sinónimo, la palabra adyacente con el costadito, a tu lado, a su lado. ¿Sí? Hay uno más que serían los ángulos cuando tenemos una recta, otra recta y que se corte. Entonces ahí se formaría lo que le llaman a veces el ojito del búho, ¿no? O sea, es que tenemos un ángulo por acá y el otro ¿cuánto sería? Podríamos pensar que es otro, pero no, esos son igualitos, son similares, alfa, alfa. A eso se conoce como ángulos opuestos. ¿Sí? Opuestos, alfa, alfa. Lo mismo pasaría con este. Si esto es beta, el que está opuesto también sería beta. ¿Sí? Eso siempre se va a cumplirse. Esos son dos ángulos iguales separados por un vértice. ¿No? Bueno, la última partecita es según la suma de sus medidas. En este caso se refiere a dos casos muy, muy particulares. Por ejemplo, que tengamos un primer angulito, que puede ser alfa, y ahí mismo, ¿no? Ahí mismo podemos tener otro angulito, que puede ser beta. Pero justamente estos dos están formando 90 grados. Ese es un caso peculiar, digámoslo así. Y el otro también, si tenemos un angulito y ahí mismo tenemos otro angulito,
pero que lo completa ya también a 180. Entonces esto igual puede ser otra cosa, alfa, beta, teta y gamma, por decir. Entonces, ¿cómo se les conoce a estos? Son tipos, una clasificación de los ángulos, pero en este caso, si van a sumar 90, se llama ángulos complementarios, ¿no? Y en el otro caso, si van a sumar 180 grados, en ese caso se llamarían ángulos suplementarios. ¿Ok? Eso es la cosa. En base a esto es lo que más o menos se resuelve, pues, una buena cantidad de problemas con respecto a lo que son los ángulos, ¿ya? Esta es la parte más práctica, más formal. Solamente me falta detallar esta situación, que si me permiten en los últimos minutitos de este video, pues lo detallo. ¿A qué me refiero? O sea, tenemos que tener bastante cuidado. La idea o el problema es el siguiente. ¿Ya? Vamos a traerlo un poquito más acá. Esto se lo regresamos. A lo que me refiero es decir a esto. Hay mucha diferencia en decir la medida del ángulo A o B que la medida del ángulo B o A, que es igual, no sé, a otra cosa. ¿Ya? Estos dos, por ejemplo, la medida de A o B puede valer A y la medida de B o A puede valer B. Entonces, ¿cuál es A y cuál es B y cuál es la diferencia? La idea siempre es que los ángulos, esto es sumamente importante, que tenemos que graficarlos o ubicarlos siempre en el sentido antihorario. ¿Sí? Antihorario. Esto se suele trabajar cuando es a veces en el plano cartesiano. Tenemos una línea, otra línea, eso es el plano cartesiano. Y por ahí tenemos, digamos, del centro una recta, ¿no? Por ahí puede ser esta primera recta, o lo hacemos de otro colorcito, de celestito, ¿va? Y entonces queremos ubicar el ángulo. El ángulo siempre empieza a dibujarse del eje X, acá, del eje X. Y empezamos de ahí y vamos hasta donde está esa línea, en esa dirección. Podemos dibujar otra flechita o otra línea, por ejemplo, por ahí, y el ángulo sería muy similar. Empezamos del X y vamos hasta ahí. ¿Sí? Esos estarían bien hechos. O sea, este sería alfa y el otro sería, no sé, teta, ¿no? Valores. Pero, ¿qué pasa si es que yo lo dibujo de este otro modo? O sea, el celeste no es hacia allá, sino acá está. Y sobre todo, la orientación de que yo empiezo del X, no hago hasta ahí. Eso estaría bien, o sea, sería alfa, beta, gamma, por decir algo, ¿no? Positivo, a eso más que todo me voy. En este caso, si yo empiezo en esta otra dirección, eso sería menos un cierto ángulo, alfa, beta, gamma, no sé, gamma le ponemos, ¿ya? Sería menos un cierto valor. O si peor, ¿no? O si por acá dibujo otra línea y quiero dibujarle, empiezo igual acá, ¡pam! También como he empezado en esa dirección, también sería menos, ¿qué me falta? Menos phi, por decir. Va. Esa es la cuestión. Siempre vamos a poner positivo si es que vamos en esta dirección, que es el antihorario. Pero si vamos en esta dirección, que es el horario, eso sería negativo. El antihorario es el positivo. Este es un convenio matemático que ya lo dejamos bien sentado ahora, a partir de ahora, pues para adelante, siempre va a ser así. En física, en química, no sé en qué cursos, lo ven siempre de esta manera. Este ya nace desde el convenio de trigonometría, de matemática, de geometría, que al ángulo siempre en sentido antihorario va a ser el positivo y hacia el otro lado el horario va a ser el negativo. Por eso es que más o menos es esto, o la diferencia entre estos dos. Cuando me dice la medida del ángulo A o B, ¿a qué se refiere? A que yo tengo primero el AO. O sea, ¿cuál sería esto? A ver, veámoslo con calma. El AO sería esta línea, ¿sí? Esa línea. Y de ahí me tengo que ir hacia el otro, hacia el OB. O sea, se ve, la diferencia es agarrar pedacito por pedacito. Primero AO hacia OB, o sea, parte a parte. Entonces tengo de OA hacia OB me tengo que ir. Entonces siempre tengo que ir en la dirección del antihorario. Por lo cual, si yo estoy ahí dibujadito esto, tengo que avanzar en esta dirección. ¿Sí? En esa dirección, hasta llegar al OB, que ese sería el OB.
Entonces, ¿qué ángulo estoy haciendo? Este de acá. Dense cuenta. Entonces, ese sería A. O si le pongo un valor numérico, pues será, ¿cuánto será acá? Pues 300, supongo, pues, ¿no? 300 grados, yo pienso, ¿no? Es grande. Porque toda la vuelta tiene que ser 360. Entonces, yo todo eso supongo que será más o menos 300, según mi dibujito. Mientras el otro que dice BO a OA, eso significaría primero voy de OB, ¿sí? Acá, de BO o OB, BO, hacia OA. Entonces siempre tengo que ir en esta dirección. Por eso hemos hecho acá en esta dirección, ¿verdad? Ahora en este caso igual tengo que seguir en esa dirección. Por lo cual tengo el BO o OB y me muevo. Voy hasta llegar al OA. En este caso, este ángulo ya también tengo, que sería el B, que haciendo lo que hemos dicho, en este caso sería 300, pues este no tiene más opción que ser 60, ¿no? Entonces, este sería 60 y el otro sería 300 grados. Ok, esta diferencia es importante, sobre todo el hecho de que cuando nos vamos a programitas, como por ejemplo este de acá, que es conocido como el GeoGebra, en donde queremos ubicar, por ejemplo, bueno, un punto, ubicamos otro punto y ubicamos, pues, no sé, otro punto, ¿da? Y los unimos mediante algunos segmentitos. Por ejemplo, puede ser segmento, acá vamos a juntarlo, el AB, el BC, ¿ya? En este caso. Bueno, podríamos cambiarlo de letritas, se cambia nomás. Acá, por ejemplo, el B, este lo cambiamos, que sea la O, y el otro que sea, pues, el B. Listo. ¿Sí? Es para que sea muy similar al que tenemos. Y las letritas, si le damos clic, lo podemos mover a nuestro gusto. Muy bien, estas F y estas G son las longitudes, o sea, cuánto mide. Ahorita simplemente me lo pone como F, como G. Si quiero, puedo ponerlo como longitud, ¿no? Cuánto mide, 5, 6, 7, 8 metros o 5 centímetros, no sé. Pero ahorita estamos mostrando como F y G, que está bien. La cosa ahorita es hablar de los ángulos. Entonces acá por ahí hay una opción que dice ángulo. Y en esta situación lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ¿no? Que decíamos, si yo empiezo de acá diciendo B, O, A, entonces sí estoy calculando ese ángulo, ¿sí? Este angulito, que es, bueno, en este caso me bota pues 55,49, ya eso el propio programa lo hace. Pero si hubiese empezado de A, O hacia B, me estaría marcando el otro lado opuesto, que en ese caso ya también me está botando 304,51. Y si sumamos, pues sale 360 como debe ser. ¿Sí? Esa es la diferencia entre decir B, O, A, o sea, me voy en esa orientación, que es como el antihorario, pero si yo digo A, O, B, me voy en la otra dirección. ¿Sí? O sea, va a ser el otro angulito. ¿Ah? Es muy diferente entonces poder escribir la medida de algo, ¿no? Este A o D y D o A, por decir, ¿no? Otro ejemplo. Entonces, hay que ver siempre la orientación antihoraria y a ese es el que nos estamos refiriéndonos. ¿Sí? Otra manera en los ejercicios, pues obviamente va a ser fácil si es que yo tengo pues una línea, tengo otra línea, este digamos es el A, este es el O y este es el B, y por ahí me dice, ¿no? Cometiendo algún error. eh, a veces cuando plantean los ejercicios puede ser un poco rápidos y se sobreentiende, digámoslo, poner, ¿no? La medida del ángulo AOB es igual a 30 grados. Y uno dice, no, pero esto es esto. Pero no tiene sentido, ¿no? Si dice 30 grados, entonces no hay más opción, pues que sí o sí esto debe ser 30 grados. Difícil que todo esto sea 30 grados. Entonces la lógica también nos indica, ¿no? Más allá de poder entender bien cómo es que se grafica usando programas o cosas así, la idea es el valor numérico. Pues si me dice 30, de hecho que se está refiriéndose a este angulito de adentro, no al ángulo de afuera. ¿Ok? Va. Eso es más que todo por el tema de ángulos. Vamos a pasar ya con los ejercicios. ¿Sí? Hasta ahí todo esta explicación que como siempre parece que se nos va de las manos con algunas cosas. ¿Ya? Explicamos a veces cosas. Bien, hasta ahí. Saludos.